Buenos días a todos, yo soy Jimena Petris, los voy a estar acompañando acá con Diego. Al final de la charla vamos a estar leyendo las preguntas que ustedes las pueden ir haciendo en el chat privado. Muchas gracias, los dejo con Diego. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. En primer lugar, gracias por estar ahí en este formato extraño que nos toca vivir, pero que de alguna manera también me permite llegar con la idea del mensaje a mucha más gente, y ojalá que al finalizar esto podamos decir que tenemos un poco más de conocimiento respecto a esto que nos compete hoy, que son las finanzas personales. Mientras tanto estoy intentando compartir mi pantalla. Supongo que ahí la estarán viendo. Bien. A ver, la idea de hoy, de este webinar, que se llama, como decía, Finanzas Personales, cómo tomar decisiones, va a tener esta agenda que consiste en, primero hablar de algunas definiciones básicas, para que todos estemos en la misma página en ese sentido, y después lo que yo llamo las variables internas y variables externas que tendríamos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Después vamos a describir algunos tipos de activos donde podríamos hacer inversiones, y finalmente algunas conclusiones para luego dejar paso a que ustedes hagan las preguntas que consideren. Entonces, lo primero que querría decirles es, no vamos a hacer futurología, no tengo la bola de cristal, con lo cual, si alguno está esperando que venga con la receta mágica de en qué vamos a tener que invertir en los próximos tiempos, la respuesta es no lo sé. Podremos, a partir de toda la información que compartamos, tener algunos indicios, y ojalá que así sea, pero exactamente en qué instrumento invertir, no lo sé. Pero bien, vamos a empezar con unos conceptos que son bastante sencillos de entender, pero que muchas veces prestan a la confusión, que es el ahorro y la inversión. O sea, muchos se preguntan, ¿pero no es lo mismo? Y la respuesta es no, si bien tienen un punto en común, que es que vamos a postergar el uso del dinero. O sea, tanto cuando ahorremos como cuando decidamos hacer una inversión, lo que vamos a hacer es dejar el uso del dinero para más adelante. Y en ese sentido, ahorro, para dejar un ejemplo más claro, sería tener un depósito bancario, en pesos, en dólares, pero que no tiene un rendimiento. Mientras que la inversión sí implica hacer, por ejemplo, la compra de un activo financiero, un activo real, y lo que nos va a generar, o lo que esperamos obtener de eso, es una rentabilidad, o sea, una ganancia extra. Esa es la definición más sencilla y acotada de la diferencia entre ambos. Punto en común, postergamos el uso del dinero, la inversión me va a dar una rentabilidad, el ahorro no. Ahora, decía que hay dos tipos de miradas que yo querría que compartamos. La primera es lo que yo llamo la mirada interna. Y en ese sentido, una de las cosas que siempre escuchamos hablar y decir es, el tiempo es oro. El tiempo vale oro, ni hablar en estos momentos estamos encerrados y contamos los días para salir de este encierro, pero en finanzas hay una ecuación que todos conocemos muy bien desde casi primer grado o antes, que 2 más 2 es igual a 4. Bueno, en finanzas no. O sea, no es lo mismo tener hoy 2 pesos que tener los mismos 2 pesos dentro de 6 meses. Está el valor tiempo del dinero. Entonces, cuando decidamos hacer algún tipo de inversión, lo primero que vamos a definir es en qué horizonte de tiempo yo voy a inmovilizar ese dinero, como decía antes. Y eso lo que nos permite, el primer concepto que quería contarles es, cuando decidamos invertir, lo primero que tenemos que hacer es definir un horizonte de tiempo. Bien, lo siguiente, ¿en qué situación nos encontramos respecto al flujo de ingresos? ¿Tenemos ahorros? O sea, ¿con qué capital contamos? Porque no es lo mismo alguien que hoy no tiene ningún tipo de ahorro, pero todos los meses está generando ingresos, alguien que tiene un montón de ahorros, pero no está generando ingresos, y en esa combinación tenemos un capital. Dentro de ese capital vamos a decidir en qué lo queremos invertir o ahorrar, o cómo vamos a disponer del mismo, ¿no? No me quiero meter en el tema de todos los gastos que también tenemos corrientemente, pero simplemente cuánto vamos a alocar de ese capital a invertir o a ahorrar eventualmente. Entonces, los siguientes conceptos es el flujo de ahorros, el flujo de ingresos, perdón, los ahorros, que es nuestro capital. Lo siguiente que vamos a pensar es, ¿en qué momento de la vida estoy? O sea, soy un adulto joven, estoy entre mis 20 y mis 30, estamos entre los
30 y pico y casi los 50, estamos por arriba de los 50 años, ya somos adultos mayores, por ahí retirados, al borde del retiro. ¿Por qué? Porque todas esas etapas de la vida nos van a dar una distinta mirada del riesgo, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de riesgo, voy a hablar hoy de riesgo en 3 aspectos. Uno es en qué momento de la vida nos encontramos. El segundo es cuál es nuestra propia propensión o aversión al riesgo, independientemente de la edad que tengamos. O sea, yo puedo tener 20 y pico de años y ser muy conservador y no querer entrar en ninguna inversión de riesgo, o puedo tener más de 70 años y no tener problemas en querer asumir ciertos riesgos. Entonces, una es la etapa de la vida, la segunda es esa, y la tercera, que la vamos a ver después, es los riesgos asociados a los distintos activos con los que querramos invertir. Siguiendo esto, lo que después nos podemos preguntar cuando queremos tomar una decisión de inversión es, ¿para qué quiero hacer la inversión? Quiero invertir hoy porque con el resultado de mi inversión y su rentabilidad, no sé, estoy apostando a comprarme una casa, viajar, pagar por ahí la escolaridad privada de mis hijos, comprar el auto que siempre soñamos y que lo vengo postergando, y tal vez hoy no es el momento, pero más adelante lo voy a querer hacer, o eventualmente simplemente el día de mañana tener más plata en el banco y después disponer de ese dinero de la manera que querramos, como un combo de todo esto, o básicamente tener la tranquilidad de tener una cuenta bancaria que para cuando necesitemos ese dinero y no podamos producirlo, generarlo, tenerlo disponible. Entonces, dependiendo de ese objetivo, lo que vamos a buscar es obtener, lo que decíamos, o un rendimiento o un interés. También son 2 conceptos que están íntimamente relacionados, tienen alguna divergencia, no me voy a poner en las definiciones estrictas de cada uno de ellos, pero simplemente quiero apuntar al hecho de que dependiendo del objetivo vamos a tomar un tipo de decisión de inversión. Ahora bien, todo esto tiene que ver con la situación nuestra de hoy, dónde estamos parados, cuánto dinero tenemos, cuánto dinero generamos, nuestra situación en el momento de la vida en que estemos, cuánto tenemos de ahorros, etc. Ahora, me gustaría que pensemos en qué otra cosa tenemos que mirar a la hora de decidir. Y la otra es el contexto externo. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, no hace falta hablar del coronavirus, ya estamos hartos de escucharlo, de si va a aparecer una vacuna sí o no. Pero por otro lado, uno a la hora de decidir podría pensar en que todo el tiempo leemos noticias respecto de que Estados Unidos y China están en tensión, cuestiones comerciales. Podemos pensar en lo que sí estamos viendo hoy, tanto en la Argentina como en todos los países del mundo, es una gran inyección de dinero. O sea, todos los gobiernos, los bancos centrales están inyectando mucho dinero por el objeto de que la economía no se detenga. Ahora, ¿qué hace tanta liquidez en el sistema? Y hace que las tasas bajen. Y en ese sentido va a ser uno de los elementos que tendríamos que pensar a la hora de hacer una inversión. ¿Cuánto le vamos a exigir a nuestra inversión en cuanto a rendimiento? Sabiendo que hoy casi todos los bonos emitidos por los, ¿cómo se dice?, los gobiernos, rinden casi tasa cero. Estamos hablando de bonos libres de riesgo. Después tenemos también problemas en cuanto a los países que se pelean por el precio del petróleo, que si aumentar la oferta o no. Después tenemos problemas sociales en el mundo, pero que por lo menos, tomando el ejemplo hoy día de Estados Unidos, no afectan a los mercados. O sea, no hay una repercusión directa entre todo el conflicto social que está pasando en Estados Unidos con el mercado de valores. La bolsa, para quienes no la siguen todos estos últimos días, no para de subir. Y otro elemento que podríamos agregar a este contexto de pandemia, que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir, es que, por ejemplo, los problemas climáticos que hubo en la década del 30, cuando fue la Gran Depresión, afectaron más al mercado de valores que todas las guerras mundiales que hubo, ¿no? Para tener ciertas referencias en cuanto a qué cosas pueden impactarnos en una inversión que decidamos hacer y qué cosas tal vez no nos afecten tan directamente. Siguiendo con esto, ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, sabemos muchas cosas, vemos los noticieros, además de lo de la pandemia. Un tema que está muy pendiente, estamos muy pendientes todos, es el tema de la negociación de la deuda externa. Una negociación exitosa o no va a determinar el impacto en los activos en los cuales podríamos invertir, y entonces es algo que tendríamos que tener en cuenta. Y asociado a las cosas que pasan en nuestro país, por ejemplo,
está un concepto que también todos escuchamos hablar, la inflación. Sabemos que la inflación es el aumento sostenido de todos los precios, lo que significa que un bien hoy va a valer más pesos dentro de X tiempo, pero asociado a la inflación también está lo que llamamos la tasa de interés. O sea, ¿qué tasa de interés le voy a pedir a un determinado instrumento en el cual quiero invertir para que por lo menos, tomando una expresión sencilla, compense ese tema de inflacionario? Si la inflación está en el torno a los 30% y la tasa de interés que yo obtengo por una inversión es el 30%, bueno, el valor, el poder adquisitivo de mis pesos se va a mantener en el tiempo. Y no siempre encontramos instrumentos que paguen la tasa de interés. O sea, perdón, que no paguen la inflación. Muchas veces la tasa de interés, como puede pasar hoy día, está por debajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No invertimos? Y la respuesta sería no. Por lo menos obtenemos un instrumento que nos compense parcialmente todo ese entorno inflacionario. El otro concepto que también somos expertos en Argentina es el tipo de cambio. Es más, cuando alguien le quiere explicar a una persona, un extranjero, que tenemos un tipo de cambio oficial, un paralelo, un dólar bolsa, sin entrar en todos los detalles, que tienen distintos valores, la gente se sorprende. Y el tipo de cambio depende de muchos factores. Pero para asociarlo a nuestra inversión, si el día de mañana queremos resguardar nuestro patrimonio en términos de dólares, bueno, probablemente querramos ir a una inversión en dólares. Claramente, como esa inversión no va a tener el riesgo de tipo de cambio, o sea, de la devaluación del peso, va a rendir mucho menos. Ahora bien, podemos decidir hacer una inversión en pesos, arriesgarnos a la posible devaluación del mismo, pero que dependiendo del horizonte de tiempo que hayamos planeado, en términos de rendimiento en dólares sea mucho mejor. Y claramente vamos a asumir un riesgo diferente. Y después nos tenemos que poner a pensar ahora sí en qué tipos de activos hay disponibles en el mercado y en general. Y en ese sentido, pensar un concepto que es la liquidez. ¿Qué es la liquidez? La posibilidad de entrar en un determinado instrumento y que el día de mañana, ya sea porque cumplí mi objetivo de rendimiento o porque se cumplió el tiempo que yo pensaba permanecer dentro de ese instrumento, si lo quiero vender voy a tener facilidad para hacerlo. No siempre es así, pero es bueno entonces tenerlo en cuenta. Y otro concepto importante en esto es la volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? No los voy a invitar a que se acuerden de sus clases de estadística, si alguno estudió estadística, pero básicamente la volatilidad está definida como la dispersión de un valor medio. Si ustedes ven este cuadro que yo tengo aquí en la presentación, ven el comportamiento de tres tipos de activos. Los tres parten de un valor cercano a 15 y los tres terminan valiendo alrededor de 28 en el recorrido. Claramente, si yo invierto en un instrumento como la línea verde, tiene un comportamiento de valor creciente, constante, lineal, muy fácil de identificar. En cambio, el activo que tiene el color naranja o el azul, tiene volatilidad. Todo el tiempo se van alejando de ese valor medio proyectado, pero terminan convergiendo al final. Ahora bien, yo podría tener ganas de, siguiendo, no sé, supongo que mi mouse, entrar en una zona aquí cercana a donde empieza este recorrido en 30, y de repente si el activo se cae a 10, bueno, voy a tener una gran pérdida. O al revés, entro donde vale 10 y termino saliendo allá por arriba donde tocó uno de ellos 40, obtuve un rendimiento impresionante, pero toda esa dispersión, todos esos movimientos es la volatilidad. Y no es menor, porque también es a la hora de invertir en algún tipo de instrumento lo tenemos que tener en cuenta. Y muchas veces no conocemos exactamente la volatilidad de ese instrumento, y además hay otro dato importante que es esa misma volatilidad con el tiempo puede ir cambiando. Algo que hoy es muy volátil puede dejar de serlo y viceversa. Entonces, recapitulando todo este aspecto externo, tenemos el contexto mundial, el macroeconómico argentino, pensar en la inflación, la tasa de interés, tipo de cambio, qué activos disponibles tenemos, si son líquidos, y obviamente, como decía antes, la volatilidad. Bien, ahora sí, pasando un poco a qué activos tenemos. Hay una gran distinción que muchos habrán escuchado nombrar, que hay instrumentos o activos de renta fija y otros que tienen renta variable. Y a veces algunos pueden prestar a cierta confusión. Bueno, el instrumento archiconocido de renta fija es el plazo fijo. Creo que hace mucho tiempo que nadie ve un certificado de esta naturaleza, ya son todos electrónicos.
pero básicamente lo que uno hace es definir un monto que invierte, va a depositarlo a una determinada tasa de interés que nos propone el banco, un determinado plazo, y al final del camino vamos a obtener esa rentabilidad que son los intereses ganados por la inversión que hicimos. ¿Sí? Este claramente es un instrumento de renta fija. Cuando entramos en la inversión, sabemos cuánto vamos a obtener cuando terminemos con este instrumento. El siguiente, que también es muy conocido y a veces presta confusión de renta fija, es el bono. Perdón, no este bono, no sé qué pasó, sino estos bonos. Y estos bonos, tampoco ya casi los vamos a ver así de manera impresa, pero sí, cuando hablo de bonos quiero decir que en términos amplios están los bonos que se asocian a los públicos, y lo que sería en el ámbito privado son las obligaciones negociables. Pero para hablar en términos genéricos, también es un instrumento de renta fija. ¿Por qué? Porque en el momento en que se emite, está definido lo que es el flujo de pagos que va a tener. Es decir, cuándo va a pagar cupones de intereses, a qué tasa de interés, y cuándo va a pagar cupones de amortización. Es decir, desde el momento en que se emite, está todo el recorrido de ese bono definido. ¿Por qué digo que a veces se puede prestar a confusión? Porque los bonos en el mercado secundario tienen una cotización y pueden subir y bajar de precios. Entonces uno podría asumir que esa variabilidad de precio del bono podría no representar que sea un activo de renta fija. Pero no voy a entrar en muchos más detalles en este momento sobre eso, son activos de renta fija. Ahora bien, un instrumento que también podemos usar para invertir son los fondos. ¿Los fondos qué hacen? Básicamente escuchamos hablar de los fondos comunes de inversión, los fideicomisos, y hay fondos de renta fija y hay fondos de renta variable. ¿En qué se diferencian? O mixtos. Los de renta fija básicamente lo que hacen es juntar a un montón de gente que aporta su dinero, y toda esa masa de dinero la ponen en distintos instrumentos de renta fija. Llámese o plazos fijos o bonos. En cambio, los de renta variable pueden llegar a invertir básicamente en los instrumentos que vamos a ver después, como por ejemplo, que todos conocemos que son las acciones. Y eventualmente hay otros fondos que pueden tener una combinación entre ambos. Como decía, bueno, ahora sí, pasando a los instrumentos de renta variable, los que más conocemos son las acciones. ¿Por qué son renta variable? Porque lo que obtenemos al invertir en las acciones son dos tipos de rentabilidad. Uno es la variación de precios, y no siempre es positiva. O sea, cuando entramos a comprar acciones, claramente asumimos un riesgo. Entonces, como asumimos un determinado riesgo, lo que buscamos es que, obviamente, el precio de esa acción suba. Lo que es interesante y que muchas veces mucha gente no asocia es que cuando compramos acciones en el mercado, en la bolsa, comúnmente hablando, nos convertimos, aunque sea una parte muy chiquitita del dueño de la empresa que hayamos comprado. Uno cree que si yo compro acciones de Apple, y bueno, los dueños son aquellos que están en Estados Unidos, que definen todas las tendencias y demás. Me convierto en dueño, en una porción, obviamente, minúscula de Apple. Y la otra parte que tiene la rentabilidad de las acciones son los dividendos que a veces pagan las empresas, que dependiendo de la empresa, la industria, etcétera, tienen distintos tipos de políticas. Hay empresas que no pagan dividendos y hay otras que sí lo pagan con cierta regularidad. Algunas los pagan como un porcentaje de las ganancias que obtuvieron en un determinado año, y otras definen como un valor fijo anual, en tanto y en cuanto obviamente hayan obtenido ganancias. Lo siguiente que querría meterme, y que a veces es desconocido para muchos, son los commodities. Acá en esta foto podemos ver maíz, trigo, soja, azúcar, cacao, oro, petróleo, café, energía, etc. Y es un mundo que está muy asociado a la rentabilidad variable porque claramente fluctúan en sus precios en los mercados. Y a veces uno dice, pero ¿cómo hago para invertir en energía? ¿Cómo hago para invertir en oro? Y hay instrumentos que permiten que lo hagamos. Hoy día ya no es tan complicado, y especialmente con todos los instrumentos, con toda la tecnología que hay en el mercado que permite que de alguna manera podamos acceder. Y con distintos tipos de instrumentos. Una forma de invertir en alguno de estos commodities podría ser, ejemplo sencillo, si yo creo que el precio del petróleo va a subir y me compro las acciones de una empresa petrolera. Pero también ahí está la posibilidad de comprar contratos de petróleo directamente. Después tenemos las criptomonedas.
La más conocida que todos escuchemos es el Bitcoin. Ahora, alguien podría pensar, pero ¿cómo? Antes hablábamos del ahorro, y si uno ahorra en dólares que no tiene un rendimiento, y las criptomonedas no son también un tipo de divisa, y la respuesta es sí. Pero hoy día, que no están todavía tan desarrolladas, no son tan conocidas, yo lo asemejo más al comportamiento de un activo de renta variable. De hecho, sin ir más lejos, si alguno sigue la variabilidad del precio de los bitcoins, es infernal. Tienen extrema volatilidad. Para darles un ejemplo muy sencillo del recorrido de precios que tuvo desde que aparecieron los bitcoins, se lanzaron con valores muy bajos, podríamos decir, recuerdo, 100, 200 dólares, llegaron a tener un pico de 20.000 dólares, volvieron a caer a 3.000, hoy más o menos andaban en los 10.000 dólares. Es decir, todo ese recorrido, como mostraba antes en los gráficos, las curvas naranja y azul, bueno, esos recorridos tienen las criptomonedas. Y en ese sentido, uno podría decidir invertir en ellas, no solo pensando en un activo variable, sino apostando a un tipo de activo que va a ser por ahí tendencia a futuro. Tal vez el día de mañana todas nuestras billeteras estén llenas de criptomonedas y ninguno tenga un billete en papel más. Y tal vez no existan el dólar, el euro, el peso, y nos manejemos con estas monedas. Bueno, es un futuro probablemente muy lejano, tal vez no tanto, pero en ese sentido, para contextualizarlo, lo tomo como la inversión en un activo de renta variable. Otro tipo de inversión puede ser invertir en inmuebles. Ya no es un activo financiero, es un activo real. Y en algún punto, a mí la inversión en inmuebles me gusta asemejarlo, dejando de lado el tema de la liquidez, a la inversión en acciones. ¿Por qué? Muchas veces la gente dice, no voy a alquilar tal propiedad porque mi propiedad vale X, mi alquiler es en pesos, que si yo lo convierto a dólares, más o menos me da que tengo una renta del 1,5% anual en dólares. ¿Para qué voy a inmovilizar ese dinero en ese tipo de renta? Bueno, dejando de lado, o mejor dicho, poniendo todas las variables que estamos enumerando, tanto argentinas como mundiales, tal vez obtener una renta del 1,5% en dólares es asemejable, por ejemplo, con las acciones al dividendo que pagan las empresas. Y por otro lado, y es más, quienes tienen más o menos mi edad, o son mayores, o tal vez no tan grandes, sabemos que en el largo plazo los inmuebles suben de precio en dólares. Los que se acuerdan bien de cuando salimos de la convertibilidad en el año 2001, pasamos de un dólar de 1,1 a 4, y nadie se imaginaba que las propiedades pudieran cuadruplicar el valor del metro cuadrado en dólares, y no solo que en muchos casos lo han pasado, sino con muchas creces. Entonces, invertir en inmuebles en un punto también es como apostar en el largo plazo al crecimiento de su valor, tomado las acciones como el diferencial de precios. Y básicamente lo que buscamos con todos estos tipos de instrumentos que hay es armar un portafolio. Esto es famoso cuento que decía alguien, no ponemos los huevos todos en la misma canasta, tratamos de diversificar, y como lo hacemos, bueno, obviamente, por ahí invirtiendo una parte en plazos fijos, otra en bonos, otra en fondos, otra en acciones, commodities, criptomonedas, inmuebles. Bueno, hacemos un portafolio. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, distinto tipo de riesgos. Creo que de alguna manera en toda esta charla lo fui contando. No es el mismo riesgo el que asumo claramente cuando me meto en un activo de renta variable que cuando me meto en un activo de renta fija. Y sé cuánto voy a recibir en este último caso. En los de renta variable no lo sé. Puedo hacer estimaciones, puedo hacer proyecciones, puedo mirar todo el contexto, sin dudas. No siempre se cumplen. Pero cuando asumo este mayor riesgo, obviamente lo que yo pretendo es obtener una mayor rentabilidad, sin ninguna duda. Ahora bien, ¿qué nos pasa cuando nos metemos en una inversión de riesgo? Porque estoy diciendo que justamente tiene toda esta variabilidad y esta volatilidad. Bueno, hay un gráfico que hace un tiempo recibí y me pareció interesante, que es este, y los comparto. Claramente cuando uno entra en una inversión, entra con un grado de optimismo. O sea, nadie se mete en ninguna inversión diciendo, bueno, me meto en esto y voy a perder. No, tenemos el optimismo de que no va a salir bien. Muchas veces nos suele suceder de que empieza a salir bien. Entonces tenemos esta descripción que dice la excitación, nos deslumbramos, wow,
con euforia, de repente pasan cosas en el mercado y esto cambia. Y cuando cambia, bueno, empezamos a tener ansiedad, negación, miedo, desesperación, pánico, acá está en toda la descripción de cosas. Algunos lo podrían asociar a la pandemia también, pero bueno, esto tiene que ver con las inversiones. Y en algún momento dice, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué escuché ese webinar de un profesor del IA? Si yo estaba tan tranquilo y cómodo con lo que hacía, ¿qué necesidad tenía de meterme en esto? Y lo que uno siempre pasa en los mercados es que en el largo plazo los mercados dan revancha. Obviamente que en el camino alguien me dice, sí, yo una vez invertí en Kodak y se fundió. Sí, no hay dudas. Pero si uno hizo un análisis correcto con todas estas variables, puede tener toda esta curva, este recorrido de precios, pero en algún momento el mercado siempre da oportunidades. Y creo, por ejemplo, por poner en un contexto actual, que hoy día, con mucho criterio, hay oportunidades. Hay oportunidades de inversión. No estoy pensando en el próximo mes, en los próximos 6 meses, pero si uno piensa en un horizonte de tiempo mayor, para darles una referencia, cuando uno habla del corto plazo, en los mercados más, ¿cómo se dice?, desarrollados, al corto plazo se define un tiempo entre 1 y 5 años, el mediano plazo se define entre 5 y 10, y el largo plazo más de 10. Pero sabemos que acá el corto plazo es 1 hora y el largo plazo es mañana. Pero cuando uno se mete en inversiones así más riesgosas, procurando obtener una mayor rentabilidad, generalmente el mercado nos permite dar vuelta. Y es como sucede con este mismo cuadro, hasta que uno empieza a sentir que recupera ese optimismo y se queda adentro. Ya para ir terminando, y creo que estoy bastante bien con el tiempo, pero bueno. Este señor supongo que lo conocen, es George Soros, es un gran inversor, es uno de los hombres más acaudalados del mundo, tenía o tiene el fondo Quantum, y si no tiene el Soros Fund Management. Y me parece que esta frase representa un poco ¿cómo se dice?, la filosofía de las inversiones. Que muchas veces uno va a estar equivocado cuando toma una decisión, muchas veces tendremos razón, pero lo importante es cuánto ganamos cuando nos va bien y cuánto perdemos cuando nos va mal. Y es importante tener un criterio y tener definido todo esto que venimos hablando. El horizonte de tiempo, si estoy dispuesto en este momento de mi vida a hacer una inversión de riesgo, si ese riesgo se condice con mi propia sensación de riesgo. O sea, en ese sentido, lo que yo tengo que pensar es que tengo que estar cómodo con la inversión que haga. No me puedo pensar en, como les mostraba en el gráfico anterior, en que quedé atrapado, y el atrapado significaría que o comprometí más recursos del que debería haber hecho, o que, aun cuando esto no sea así, no me siento cómodo con lo que tengo. No me siento cómodo. Y ahí va a depender también de otras variables que hablamos, de la liquidez, porque yo puedo tomar la decisión de asumir una pérdida en una inversión determinada variable, pero por ahí es un momento hasta de alivio. Decir, bueno, me saqué este tema de encima, no me importa. En ese sentido sí aclaro algo que no está puesto en la presentación, y con mi recorrido invitaría a que todos los que estamos presentes levanten la mano si alguna vez no tuvieron una mala inversión. Me animaría a decir que casi unánimemente, de alguna manera, todos nos hemos equivocado. Y yo siempre digo lo siguiente, que es, cuando uno se mete en una inversión riesgosa y variable, además del horizonte de tiempo, para qué lo quiero hacer, ver qué rendimiento va a obtener, lo que estoy buscando es un objetivo de ganancia. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo que puede darse en cualquier momento, hoy, mañana, y va a suceder siempre. Yo me puedo meter en una acción, por decir un ejemplo que todos conocemos, y decir, bueno, viendo todo el análisis que he hecho, pretendería ganar el 10%. Asumamos que es en dólares. Tomando el ejemplo de que las rentas, o sea, que la tasa de interés a nivel mundial es casi cero, obtener un 10% es una cosa sumamente riesgosa. Entonces yo diría, pero bueno, como estamos en tiempos de pandemia, me imagino que todavía la recuperación de la economía no está sucediendo, va a tardar X tiempo, 6 meses, 1 año. Bien, entonces digo, me meto en esta acción con el objetivo de ganar un 10% en dólares, no me importa si me lleva 1 o 2 años, confío en esta empresa. Bien, esto me sucede dentro de 15 días. Y ahí es donde se conjuga con el gráfico que mostraba antes. ¿Qué hago?
Lo que yo pretendía ganar en un año, lo estoy obteniendo en 15 días. ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Cómo decido eso? La respuesta primera que se me ocurre es, hay que volver a analizar qué pasó. Hay que analizar si hubo un cambio en el contexto de una manera dramática que hizo que lo que yo proyectaba un tiempo de 6 meses, un año, se dio en los próximos 15 días. Apareció la vacuna del coronavirus. Apareció el remedio, no la vacuna. El remedio que hace que por lo menos si nos contagiamos no nos vamos a morir. Todo eso genera euforia en los mercados, genera que todos los activos suban de precio, me gané ese 10% rápido. Entonces, si no veo un cambio real que me diga, ok, yo ya me gané el 10 que pretendí en 15 días, cuando esperaba un año, me quedo porque creo que en esta empresa sigo confiando y me va a dar un rendimiento aún mayor, la primera decisión es, me voy, me lo gané. Y ahí, un aprendizaje que por lo menos yo tuve a lo largo de mi recorrido de las inversiones es, como cuando me meto en una inversión variable, de antemano, sin duda, defino cuánto estoy dispuesto a perder. Me meto en una acción y digo, bueno, quiero ganar un 10%, pero claramente, si en algún momento por movimientos propios del activo se cae un 10%, me voy. Quiero ser ecuánime en mi ganancia o en mi pérdida. Muy bien. Si pasa que entro en el activo y cae un 10% y pierdo plata, obviamente voy a estar triste. Pero lo tenía asumido de antemano. Se sabía que esto podía suceder y asumía el riesgo al meterme en esa inversión. Ahora bien, me pasa lo contrario. Me meto para ganar un 10% en un año, pero se concreta a los 15 días. Y como decía antes, obviamente, si no hubo un cambio radical en el contexto, me voy, vendo. Al día siguiente ese activo sube otro 10%, sube un 15%, sube un 20%, créanme que la frustración es mucho mayor que cuando uno pierde. Porque justamente cuando invertimos, nos seteamos para saber cuánto estamos dispuestos a perder. Queremos obtener un objetivo de ganancia en un determinado plazo, pero la frustración de habernos perdido una ganancia extra, y los invito al debate en ese sentido, a veces es mucho mayor la frustración que si uno hubiera perdido. Habiendo dicho esto, de vuelta les digo muchas gracias por haber estado ahí. En este momento voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a quedar abierto a si hay preguntas que me quieran formular en el tiempo que nos queda, que creo que estoy bastante bien. Sí, Diego, acá tengo un par de preguntas. Cintia preguntó, ¿qué podés decirnos de las microacciones? No sé qué son las microacciones. No sé si se refiere a acciones de empresas pequeñas. No había escuchado nunca la palabra microacciones. No sé si están asociadas a empresas tipo de startup o, no quiero irme para el lado que sería muy literal taxativo, si hacer acciones pequeñas de trading, que no es donde yo querría entrar en este momento, porque justamente doy dando ejemplos muy sencillos de cómo operar en un activo determinado entrando y saliendo con un horizonte de tiempo. Ahora, si las microacciones se refieren a empresas pequeñas, insisto, el análisis es muy similar al que puedo describir para cualquier gran empresa. Ok, perfecto. Ricardo pregunta, a la hora de comprar bonos, ¿dónde puedo conocer las condiciones de emisión? ¿Se publican los prospectos de todos los bonos que cotizan? ¿Dónde se puede acceder a esa información? Bien, sí, cuando el bono es público, claramente uno puede acceder a los prospectos de emisión muy fácilmente si lo emite el gobierno, porque las condiciones no sé si estarán dadas. A ver, los dos grandes entes reguladores que tenemos en la Argentina son el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores. El Banco Central regula la actividad bancaria, pero todo lo que tiene que ver con la emisión de bonos, obligaciones negociables, etcétera, está bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. Entiendo que, o bien entrando en la página de la Comisión Nacional de Valores, que muchas veces aprueba la emisión de un determinado bono, sino también a través de los brokers, que son, tampoco no me refería a ellos, los agentes intermediarios para que uno pueda canalizar sus operaciones, pero por uno u otro camino, sin dudas, uno puede obtener esa información. Ok, gracias.
Marcelo pregunta, ¿qué opinas de las inversiones en oro? ¿Qué porcentaje de un portfolio, monedas o lingotes, banco o ciudad? Es una buena pregunta y acá tengo una opinión muy personal de esto que puede generar que me ataquen por todos lados. Yo no creo en el oro como refugio de valor. No me quiero meter en la discusión de si claramente todas las reservas de los bancos, especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos, está medida en términos de oro porque es el emisor de moneda más grande del mundo. Mi opinión personal, humilde, es que el oro es el refugio de valor que viene desde la Edad Media o antes. Yo creo hoy más en el refugio de valor en otro tipo de metales, hasta por ejemplo diría el aluminio, el cobre, el titanio, y sin ser un conocedor muy detallista de todos esos metales, confío más en el uso que uno le puede dar a ese tipo de metales frente al oro. Ahora bien, no voy a desconocer de que el patrón oro refleja muchos de los valores de las divisas, etc. Pero personalmente, a menos que uno quiera hacer una, digamos, una acción muy especulativa, es más, en el contexto actual, mientras muchos de los activos que estuve nombrando suben, el oro baja. Y inversamente, cuando empezó toda esta crisis, la pandemia, y muchas de las acciones, de los precios de los bonos se cayeron, etc., el precio del oro subió, porque mucha gente sí lo sigue usando como refugio de valor. Por eso digo, en lo personal, yo no creo en el oro, pero no digo de que la gente lo usa como hasta una balanza en contextos donde hay más crisis e incertidumbre. Gracias. Pablo pregunta, ¿cómo juegan los impuestos los impuestos de todas estas diferentes inversiones? Pablo, no había una pregunta más fácil, ¿no? Bueno, a ver, no soy contador público, tengo contacto con contadores públicos, conozco que se agarran la cabeza, estamos hablando de Argentina, año tras año porque cambian las normas, los decretos y las leyes todo el tiempo, las formas de medir los activos, y a grandes rasgos en una época la renta en la Argentina no estaba grabada, no me quiero meter también si la renta estaba asociada a una entidad, a una persona física o una jurídica. Hoy día toda la renta está grabada, lo que sí tienen distintas escalas. Casi diría que mayormente todas tienen el 35, hay algunas que tienen el 15, pero de todos modos no puedo responder muy precisamente esa pregunta, porque es tan meticuloso el análisis, incluso dentro de lo que es uno de los activos que describí, las acciones, que hay unos instrumentos que no voy a hablar ahora, porque es entrar en un capítulo que no nos vamos a ir hasta las 8 de la noche, que son los derivados, cuyos tratamientos son diferentes. Por lo tanto, lo que yo siempre digo es lo siguiente. Si a uno le gusta un determinado instrumento para invertir, olvídese del impuesto. Porque el impuesto no podría ser un condicionante para mi decisión de inversión. Si yo quiero invertir en acciones de Apple, y eso implica de que tengo, o sea, que invertir en dólares en el exterior, y por ser en el exterior, si yo gano plata voy a pagar el 35%, pero me gusta invertir en Apple, yo voy a invertir en Apple. Y bienvenidos el día de mañana te voy a pagar el 35% de mi ganancia. Entonces el foco lo pongo mucho en la rentabilidad que espero obtener del instrumento y no en la carga impositiva. Insisto, no es nada sencillo. Igual gracias por la pregunta. Gracias. Patri pregunta, ¿en qué se invierte hoy? ¿Qué hay de concreto que deje buenos dividendos? Bien, es una buena pregunta. Voy a hacer, no sé si yo diría es un plagio. El otro día escuchaba a mi gran amigo y a quien admiro mucho, que es Claudio Suchovicki, y en un webinar él dijo, si alguno de ustedes hoy tuviera X cantidad de plata, y dijo literalmente $50.000, y me preguntan qué invertirlo, la respuesta es no sé. Y después de haber dicho todo lo dicho, estamos en un contexto muy, muy, muy cambiante. Yo lo primero que diría es, depende de todas estas cosas que estuvimos enumerando, sobre nuestra propia mirada de riesgo y demás, yo me animaría a entrar selectivamente en ciertas acciones en el mercado americano. Si uno confía en que en la Argentina no va a haber una gran devaluación del peso, es decir,
que el dólar que hoy día, no importa, hay uno que está alrededor de 110, el del dólar MEP contado con liqui, ¿no se va a ir a 300? Creo que hay oportunidades de inversión en pesos, me iría por el lado de, bueno, es más, yo soy muy optimista con la negociación de la deuda, tampoco quiero entrar en ese aspecto, entonces creo que hay oportunidades por ahí de comprar bonos o acciones. Si me dan a elegir, iría por las acciones. Creo que se han devaluado bastante desde que empezó la crisis, si bien algunas ya recuperaron mucho valor en pesos, pero en términos de que el dólar en la Argentina subió tanto, en dólares sí cayeron todavía mucho de precio. Y me parece que el sistema no está mal, más allá de que tal vez, insisto, me estoy metiendo en terrenos pantanosos, todavía no vimos la peor de las consecuencias económicas de todo lo que está pasando. Así que un poco mi respuesta sería eso. Activos en dólares en Estados Unidos, algunas acciones, yo sí iría por ese camino. Gracias, Diego. Paola dice, los gráficos de evolución de precios de acciones en pesos no están sujetos por inflación. Pueden llevar a decisiones incorrectas. ¿Ese análisis se puede obtener en algún lugar o uno tiene que hacerlo? Es una buena pregunta. No sé si hay algún lugar donde hagan la evolución de un determinado activo deflacionado, es decir, restándole el componente inflacionario que lo tiene. Claramente, creo que la pregunta lo decía, era en pesos. Pero uno sí, lo que puede hacer es la cuenta por modos propios, o sea, restarle, deflacionar todo ese avance. Ejemplo sencillo, compré algo así a principio de año, a fin de año me vale 180 pesos, y la inflación en el medio hubo 40% de inflación, me gané un 40% en pesos. Entonces, si hay algún lugar donde me refleje esta ecuación sencilla que acabo de describir, la verdad que no lo sé. Pero creo que no es muy difícil para cualquiera que maneje un poco algunos instrumentos para calcularlo. Ok, gracias. Matías pregunta, dice, en nuestra finanza personal, bajo un ingreso estable, ¿qué mix sugerís vos deberíamos destinar de renta variable, renta fija y ahorros en momentos de incertidumbre como los que estamos viviendo? La primera pregunta sería, ¿qué edad tenés? Creo que era Matías. Pero, no sé, asumo una edad media, la edad media 50, que es a la que yo me acerco. Entonces, si yo estuviera en este momento con un paquete de efectivo para decidir, yo creo que dejaría por lo menos un 50% o 60% por ahí en moneda dura, dólares. Si hay alguien que es muy nacionalista, lamento decir, pero creo que todos en Argentina estamos seteados en dólares y medimos todo en dólares, algo que por ejemplo no sucede en el país vecino como es Brasil, que todo lo miden en reales. Entraría en un 20%, 30% por ahí por renta fija, o sea, fondos que, digamos, inviertan en instrumentos de renta fija, sea de plazos fijos o bonos, y tal vez destinaría un 10%, o sea, ahí creo que completé el 100%, y ajustaría en alguna variable, subiría a un 20% en rendimiento variable en acciones. Pero vuelvo a lo mismo, es mi situación personal y es la mirada de riesgo que tengo. Si yo tuviera, si Diego Diesel hace 20 años hubiera dicho 20% dólares, 30% renta fija, 50% renta variable. No es en mi caso de ahora. Gracias, Diego. Hay un montón de preguntas, te quiero decir. Acá vamos con otra. Dice, tengo algunas inversiones en la plataforma csocio.com que brindan en algunos casos una rentabilidad muy superior a la del mercado. ¿Qué opinión tenés vos con respecto a esa plataforma? Bueno, conozco Cesocios por algún proyecto en el que estuve viendo. No conozco quienes están detrás de Cesocios. Y ahí hay tal vez otra variable de la cual yo no hablé, que es la confianza de quien hace la emisión del instrumento. O sea, perdón, si una empresa emite un bono, obviamente quien está detrás de ese instrumento es una empresa. Lo que entiendo de Cesocios es que ellos canalizan dinero que podemos tener nosotros en una inversión determinada. Lo que no sé si ellos hacen lo que haría un fondo, que agrupan la plata y la destinan a distintos proyectos, o básicamente lo alocan a uno determinado.
Si fuera este el caso, lo que ellos están haciendo es todo este análisis de riesgo, rentabilidad y demás, que yo invito a que lo hagamos todos nosotros. Ahora, si uno no tiene ganas de hacerlo y ve un proyecto que le parece muy tentador, bueno, tendrá que ver cuánto confía en la discreción, en el análisis que hicieron la gente de sus socios. Pero insisto, como no lo conozco, no me gusta hablar ni bien ni mal de alguien que no conozco, solo que conozco la plataforma y sé que lo que buscan es canalizar eso, el dinero de gente que tenga en distintos tipos de proyectos. Vuelvo a lo mismo. Alguien dirá, pero bueno, hemos hablado de muchas variables y es un trabajo hacer todo esto. Bueno, yo llevo hablando más o menos unos 40 minutos y los hemos abordado. Si uno está dispuesto a hacer una inversión para un determinado tiempo, no está mal perder hasta una charla de 1 hora con un analista que nos ayude a pensar. Así que, si ese rol lo están cumpliendo la gente de ese socio, bueno, bienvenido. Buenísimo. Y vamos con la última pregunta. Hay muchas preguntas de criptomonedas. Acá hay una que dice, ¿la compra de criptomonedas es considerado contado con liquidez? No. Primero porque, a ver, estoy tratando de pensar cómo hacer la respuesta lo más concisa posible, y es, para hacer el contado con liqui, que es contado con liquidación, lo que uno trata de hacer es, si yo soy comprador de contado con liquidación, quiere decir que tengo pesos en Argentina y lo que busco es hacerme de dólares en una cuenta del exterior. Y si soy vendedor de contado con liquidación, tengo mis dólares en el exterior, el lado opuesto, y quiero hacerme de pesos en la Argentina. Para hacer ese intercambio, hay que recurrir a bonos que tengan cotización tanto en pesos como en dólares. ¿Sí? Y tienen que tener mucha liquidez, algo de lo que sí hablamos antes. Las criptomonedas, no desconozco si hay un precio en pesos, sin dudas cotizan en dólares, pero no son un instrumento que usen los brokers, que son los intermediarios en esta transacción, para hacer esta operación. Así que claramente la respuesta es no. Ok, perfecto. Bueno, Diego, me parece que ya estamos en horario. Bueno, acá todos te felicitan y te dan las gracias. No sé si quieres dar un cierre. Bueno, ahora que estamos terminando, los invito si quieren a abrir las cámaras. Antes, así al pasar, he visto caras conocidas. De vuelta, agradezco que estén todos ahí. Quedo a disposición, obviamente, si alguien tiene una pregunta fuera de todo lo que hemos abordado. La presentación sé que va a ser compartida por el Hippie. Y pueden ver esta misma webinar más adelante, queda guardado en la página del IAE. Y obviamente lo que decía de mi presentación es que ahí está mi correo, mi email. Con mucho gusto lo que pueda responder, no tengo ningún problema. Claramente les pido siempre tiempo, no es tan fácil responder a todo. Pero bueno, espero que hayamos entre todos aprendido un montón de cosas. Gracias a los que preguntaron. Quiero aprovechar para agradecer a todos los que ustedes, todos los presentes no ven, además de toda la gente que está presente, de la gente del IAE, que hace posible que esto suceda. Porque si bien cada uno está en su lugar, hay mucha gente detrás, Hippie, Ceci, Mauge, Mary, Nati, Nicolás, etc. Espero no olvidarme de ninguno. Me siento como si estuviera en televisión, así que, pero con feedback de ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Y cualquier cosa que los pueda ayudar, con mucho gusto estaré disponible. Gracias, Diego. Acá todos te saludan. Gracias a todos.